Imaginemos la escena. Estamos en septiembre de 1847. El castillo de Chapultepec, sitiado. Huele a pólvora, se escucha el avance del ejército invasor. México está a punto de caer. En este análisis vamos a meternos de lleno en una de las historias más conocidas de México, para intentar separar el bronce de la estatua de la persona de carne y hueso. Seguro que esta historia nos suena. La hemos visto en libros, en ceremonias, en monumentos por todo el país. Es una imagen potentísima, casi una escena de película, ¿no? El sacrificio máximo por la patria, el consuelo perfecto para una nación que había sido derrotada. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Ojo, la idea no es derribar héroes, ni demeritar el valor de nadie. Se trata más bien de entender cómo y por qué se construyen estas historias. Porque seamos sinceros, a veces, cuando la realidad duele demasiado, los mitos sirven como un refugio. Ok, empecemos por lo primero. El primer pilar de este mito se sostiene en una palabra que tiene una carga emocional tremenda: niños. A ver, el relato oficial los llama niños, y se entiende perfectamente por qué. La imagen de una infancia sacrificada en la batalla es desgarradora, moviliza a cualquiera. Pero si nos vamos a los datos fríos, la realidad es un poco distinta. Eran cadetes, sí, pero ya eran jóvenes soldados. Algunos, como Juan de la Barrera, ya tenían rango militar. Legalmente, para la época, eran considerados hombres. Y aquí está el meollo del asunto. A la narrativa del mito no le interesaba ser precisa al 100%. Lo que buscaba era otra cosa. Buscaba consuelo, buscaba redención. Pensemos que era mucho más fácil para el espíritu nacional procesar la derrota a través del sacrificio puro de la inocencia que tener que enfrentar los errores de una estrategia militar que simplemente no funcionó. Ahora vayamos a la escena cumbre, a la imagen que todos tenemos grabada en la mente, el clímax de la historia, el famoso salto de Juan Escutía. Y aquí es donde la versión oficial y los documentos históricos, pues, chocan de frente. No hay un solo parte militar, ni mexicano ni estadounidense, ni un solo registro de la época que mencione que alguien se lanzó al vacío con la bandera. De hecho, los informes del ejército invasor dicen, con una frialdad militar, que la bandera fue capturada arriba, en el castillo. Entonces, ¿esto significa que no fueron valientes? Para nada, cero que ver. Significa que el salto de Escutia funciona más como una metáfora muy poderosa. No es tanto un hecho histórico documentado, sino el símbolo de una nación que, sabiéndose derrotada, prefirió imaginar una caída con honor a una rendición sin más. Pero construir un mito tan luminoso tiene un costo, y un costo alto. Quizás la consecuencia más triste de esta historia no es tanto lo que inventa, sino lo que inevitablemente deja en la sombra. 6 son los nombres que la historia grabó en bronce. 6 cadetes que pasaron a ser el rostro del heroísmo nacional en esa batalla. Pero es que en esa batalla no había solo 6 personas. Mientras toda la atención se centraba en esos 6 nombres, la historia fue borrando a cientos, quizá más de 400 soldados que también murieron ahí. Por ejemplo, al pie del cerro, el batallón de San Blas fue prácticamente aniquilado defendiendo la posición. Hombres que murieron y cuyos nombres se perdieron en el anonimato. Y creo que esta frase lo explica perfecto. El mito es como un reflector potentísimo que ilumina a un grupito de héroes, pero al hacerlo, deja todo lo demás en una oscuridad total. Y en esa oscuridad se pierde la historia completa, la verdadera escala del sacrificio. Y ojo, que esta historia no se quedó congelada en el siglo XIX. 100 años después, recibió un empujón oficial que nos lleva a pensar en una definición un poco más compleja de lo que es el heroísmo. Pasaron 100 años, un siglo entero, y de repente, en 1947, se anuncia que se encontraron unos restos al pie del cerro. Sin las pruebas de ADN ni la tecnología forense que tenemos hoy, se decretó oficialmente: son ellos. Fue un acto más simbólico y político que científico. Se necesitaban cuerpos, se necesitaban tumbas, para materializar el mito y consolidar la historia. Entonces, si le vamos quitando todas estas capas, el salto, la palabra niños, el decreto oficial, ¿qué nos queda al final? ¿Se derrumba todo? Yo creo que nos queda algo que es, de hecho, mucho más impresionante.
Nos quedan jóvenes soldados que sabían perfectamente que la batalla estaba perdida. Pudieron haberse retirado, huido, salvado la vida, y no lo hicieron. Tomaron la decisión de quedarse a defender su posición. Y eso no es un mito. Ese es el coraje humano, real, de carne y hueso, y es mucho más valioso que la perfección fría de una estatua. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, una que va más allá de Chapultepec y nos toca a todos en nuestra relación con el pasado. A lo mejor, el verdadero honor no está en el mito espectacular de cómo murieron, sino en entender la decisión profundamente humana y valiente que tomaron cuando aún estaban vivos. Porque al final, la historia nos cuenta los hechos, pero son los mitos los que nos revelan quiénes necesitábamos ser en los momentos más difíciles.